Hola, buen día. En el video de esta ocasión te mostraré cómo obtener el volumen de sólidos de revolución mediante técnicas de cálculo integral. Empezamos con este ejercicio que nos solicita determinar el volumen del sólido que se forma con la rotación del área formada por la gráfica de la función f de x igual a x y la recta x igual a 1 sobre el eje de las abscisas. Sobre ese eje se hará la rotación. Para que nos quede un poquito más claro, observemos esta animación. ¿Sale? Tenemos ahí la gráfica, pero en realidad es un espacio en 3 dimensiones donde podemos notar ese cono que se formó al rotar la gráfica de la función. ¿Sí? Si regresamos al punto original, pues observaremos esa recta f de x igual a x. Veamos, esta es la recta y igual a x, que una vez que rotó respecto al eje de las x y considerando esta recta x igual a 1, lo que se obtiene es esta área. Y esta área, al hacerla girar, me da como resultado este cono, ¿sí? Es un cono sólido que si lo veo desde su base, obtengo esto, pero dependiendo a qué profundidad yo observe el cono, pues tendrá diferentes radios, ¿sí? Entonces, este es nuestro cono. Ya que vimos conceptualmente esto, resolvamos el ejercicio. Entonces vamos a determinar el volumen del sólido que se forma por la rotación de esta área, ¿sí? Respecto al eje de las x. Observa que la función es y igual a x. ¿Esto qué significa? Que el valor de y coincide exactamente con el valor de x. Cuando x vale 0.4, y vale 0.4. Cuando x vale 0.6, y vale 0.6. Cuando x vale 0.8, y vale 0.8, ¿no? Entonces, esta parte ya es cuando hemos hecho la rotación. Este sólido, lo que voy a hacer para poder determinar su volumen es cortarlo, seccionarlo en diferentes pequeñas discos, ¿sí? De ancho muy pequeño. Aquí está exagerado el ancho, pero en realidad es un ancho muy, muy pequeño, ¿sí? Infinita cantidad de discos. Y con técnicas de cálculo integral lo que haré es sumar el área de el volumen de este disco, más el volumen del otro disco, más el volumen del otro disco, más del otro, del otro, del otro. Será una suma infinita. Tomemos este disco que tiene radio, ¿cuánto? El radio de este disco no es nada menos que el valor de y, ¿sale? Y para este caso particular el valor de y coincide con el valor de x. ¿Cuál es el ancho de este disco? Pues como es un ancho muy pequeño, yo voy a decir que su anchura es un diferencial de x, ¿sale? Entonces, ¿cómo determino el volumen de este pequeño cilindro? Lo podemos pensar como un cilindro. El volumen de un cilindro, su fórmula es área de la base multiplicada por la altura. ¿Cómo obtengo el área de la base? Pues pi por el radio elevado al cuadrado y su volumen lo multiplicaré por la altura. Entonces, pero como este es un pequeño disco de ancho muy, muy pequeño, infinitamente pequeño, entonces en realidad obtendré la diferencial del volumen, ¿sale? Y la diferencial del volumen va a ser igual a ¿quién? A pi por lo que vale el radio, que en este caso coincide con y, elevado al cuadrado multiplicado por la altura, y la altura es la diferencial de x. De tal manera que una vez que yo integro en ambos miembros de esta expresión, el volumen estará dado por la integral, por esa suma infinita de los volúmenes de cada una de estos discos. El volumen de este disco, más el de este disco, más otro disco, otro disco, otro disco, infinita cantidad de discos. Y para este caso particular, el volumen será la integral desde 0 hasta 1, ¿sí? Que esa era la otra limitante, de la integral de 0 a 1 de pi por y al cuadrado con respecto a x. Entonces, ¿pero quién es esta y? Pues el valor de y coincide con el valor de x, entonces la puedo reemplazar. Y será la integral de 0 a 1 de pi por x al cuadrado
con respecto a x. Ahora, esta letra pi es una constante que la puedo escribir fuera del signo de la integral. Y ahora sí, para obtener esta integral definida, obtengo primero la antiderivada y evalúo los límites de integración. Entonces será pi por la antiderivada de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3, y esto evaluado desde 0 hasta 1. Recuerda que para evaluar, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que sustituir primero el límite superior en esta expresión y le voy a restar lo que dé de sustituir el límite inferior en esa expresión. Una vez que ya hice la sustitución, observo que 1 al cubo es 1, por pi sigue siendo pi dividido entre 3, menos 0 al cubo es 0, por pi es 0, entre 3, pues es 0 entre 3, que finalmente es 0. Y el volumen de ese cono será entonces pi dividido entre 3 unidades cúbicas, ¿sale? Unidades de volumen. Para que nos quede claro, lo que obtuvimos es el volumen de este cono, cuya altura es de 1 unidad y cuyo radio es de 1 unidad. Veamos otro ejercicio más. Determina el volumen del sólido que se forma con la rotación del área formada por la gráfica de la función f de x igual a la raíz de x y la recta x igual a 2 sobre el eje de las abscisas. Entonces, esta es la función, ¿sí? Este es el eje de las abscisas y yo trabajaré desde acá hasta la recta x igual a 2 que está aquí en rojo. Acá estoy haciendo esta simulación, bueno, esta animación en 3 dimensiones, ¿vale? Para que veas cómo rota esa figura y se forma este vaso sólido, como un vaso en forma de parábola, ¿sí? Pero es totalmente sólido, ahí estoy viéndolo de la vista de lado, ¿sí? Espero que esto te ayude a comprender cómo está la rotación, ¿sí? Entonces procedamos a resolver el ejercicio. El enunciado es el mismo. Esta es la gráfica de la función, pero ¿cómo salió esta gráfica? Bueno, esta es la gráfica y una vez que yo la hago rotar, aparecerá aquí abajo. Lo voy a dibujar aquí. Para poder dibujarla, pues yo tuve que hacer una tabla, ¿sí? Y para obtener el valor de y, a cada valor de x le fui extrayendo su raíz cuadrada. De tal manera, por ejemplo, que si x vale 0.5, el valor de y es 0.7071. Si x vale 1, entonces y va a valer 1. Si x vale 1.5, entonces y va a valer 1.22. Y si x vale 2, entonces y va a valer 1.4142. ¿Sí? Nuevamente, para enfrentar el problema del volumen, voy a seccionar, voy a sacar pequeñas rebanadas, ¿sale? O discos, aquí, donde estos discos van a ir variando su altura conforme varíe el valor de x y van a ir ajustándose a lo que valga y, ¿sale? Acá están dibujados de manera exagerada, anchos, en realidad son de anchura infinitamente pequeña, ¿sí? Y vamos a trabajar con este. El radio de este pequeño disco, que lo podemos ver como un cilindro achatado, que sería, el radio va a ser igual a lo que vale y para este caso particular va a ser la raíz de x. La altura va a ser la diferencial de x, que es un incremento muy pequeño, ¿sí? Y si consideramos el volumen del cilindro, el volumen del cilindro es ¿quién? Área de la base, que es pi por radio al cuadrado, multiplicada por la altura, que en este caso es la diferencial de x. Bueno, escribámoslo. Pero observa que en realidad no será el volumen del disco, sino la diferencial del volumen, ¿no? Ese pequeño incremento. La diferencial del volumen va a ser entonces igual a ¿quién? Al área de la base multiplicada por la altura. De tal manera que el volumen la obtendré cuando yo obtenga la integral en esta parte de la expresión, ¿sí?
la integral del área de la base por la altura. Recordemos que esta y cuadrada, bueno, esta y vale la raíz de x, entonces la puedo reemplazar ¿por quién? Por x, por la raíz de x. Pero al ser elevada al cuadrado, ¿qué sucede? Son operaciones inversas que se van a cancelar. Y me va a quedar como resultado la integral de 0 a 2 de pi por x con respecto a x. ¿Sí? Para obtener esta integral definida, recuerda que primero debo de obtener la antiderivada. Antiderivada de x con respecto a x es igual a ¿quién? A x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Y para la integral definida tengo que evaluar desde 0 hasta 2. Recuerda que para evaluar debo de sustituir primero el límite superior, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo, y le voy a restar lo que dé de evaluar el límite inferior. Ya está. Entonces ahora 2 al cuadrado es 4 por pi, es 4pi. Y 0 al cuadrado es 0 por pi es 0 sobre 2, es 0 sobre 2. Esto me queda 4pi sobre 2, no es nada menos que 2pi, menos 0 sigue siendo 2pi. Esto es, el volumen de este sólido de revolución es de 2pi unidades cúbicas. Y con eso concluimos este ejercicio. Espero que sea de tu entera utilidad. Hasta la vista. Buen día.